Adquisición de tejido por ultrasonido endoscópico de lesiones sólidas del páncreas. Selección de 3 investigaciones científicas presentadas en la DDW 2023. ¿Cuál es el contexto actual de la adquisición de tejido por ultrasonido endoscópico para lesiones sólidas del páncreas? El término FNA, por su traducción desde el inglés, se refiere a la aspiración con aguja fina. Esta técnica de adquisición de tejido utiliza agujas con una punta convencional. El término FNB, por su traducción desde el inglés, se refiere a biopsias con aguja fina. Esta técnica de adquisición de tejido utiliza agujas con una punta modificada. Como podemos ver en esta imagen, tenemos agujas FNA con una punta convencional y tenemos agujas FNB, las cuales van a tener una punta modificada. Actualmente existen agujas FNB de primera, segunda y tercera generación. De acuerdo a las investigaciones más recientes, las agujas de tercera generación tienen un mayor rendimiento diagnóstico, incluso en ausencia de un patólogo en sala. Me referiré desde este momento al término FNB como biopsias con aguja delgada guiada por ultrasonido endoscópico, es decir, BAT-UC. Aquí podemos ver dos agujas de tercera generación. Podemos apreciar que tienen una punta modificada con mayor superficie cortante, las cuales hacen posible obtener fragmentos de tejido de mayor tamaño que podemos enviarlos a evaluación histopatológica. Asimismo, estos fragmentos nos permiten hacer pruebas adicionales como inmunohistoquímica. En lo que se refiere a las técnicas de muestreo, existen 4. La primera de ellas es la succión seca, la cual consiste en que una vez que puncionamos el tumor, vamos a realizar una succión con una jeringa de 5 a 10 mililitros por presión negativa. La segunda técnica sin succión, de igual manera, una vez que puncionamos el tumor, en este caso no se va a realizar la succión. La tercera técnica, denominada de tracción lenta, una vez que puncionamos el tumor, vamos a hacer una retirada gradual del estilete mientras vamos haciendo la técnica de adquisición de tejido. La cuarta técnica de muestreo se refiere a la succión húmeda. En esta vamos a retirar el estilete y colocar 5 mililitros de solución salina. Posteriormente vamos a puncionar la lesión y vamos a hacer de igual manera una succión, pero con una jeringa que va a contener 5 mililitros de solución salina o de algún agua inyectable y hacer una presión negativa. El término RAW se refiere a la evaluación rápida citológica in situ, la cual consiste en tener un patólogo o un citopatólogo en sala durante la toma de la muestra. Sin embargo, de acuerdo a los últimos estudios más recientes y utilizando agujas de tercera generación, esto ya no es necesario en todos los casos. En lo que se refiere al término MOPS, es la evaluación macroscópica in situ. Esta técnica consiste en, una vez que obtenemos el tejido, lo podemos colocar en un papel filtro y evaluar macroscópicamente. El objetivo es identificar un color blanco amarillento del tejido que mida más o menos 2 milímetros y en este caso lo consideramos como una muestra positiva. El primer artículo que les voy a presentar se titula ¿Cuál es el número óptimo de pases durante la biopsia con aguja delgada guiado por ultrasonido endoscópico de lesiones sólidas pancreáticas en ausencias de Rose? Es una revisión sistemática y metaanálisis. Como introducción, los autores nos dicen que se sabe poco sobre el rendimiento, el número mínimo de pases durante la biopsia con aguja delgada guiado por ultrasonido endoscópico necesarios para alcanzar los umbrales de calidad para adquisición de tejido de acuerdo a las que son precisión diagnóstica mayor del 70% y una adecuación del tejido mayor del 85%. El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática para evaluar el impacto del número creciente de pases durante la BAT-UC, es decir, biopsia con aguja delgada guiada por ultrasonido endoscópico en la precisión diagnóstica
la adecuación del tejido y el rendimiento diagnóstico de adquisición de tejido de tumores sólidos del páncreas. Métodos. Se realizaron búsquedas en Medline, Embase y Cochrane de estudios controlados aleatorizados que compararon los resultados de uno o más pases de biopsias con aguja delgada guiado por ultrasonido endoscópico en pacientes con masas pancreáticas sólidas. Se realizó un metaanálisis para comparar los resultados por cada pase. Asimismo, para evaluar el rendimiento de las agujas SharpCore o Acquired, se realizó un análisis de sensibilidad en los estudios que utilizaron estas agujas. Resultados. Se incluyeron 11 estudios clínicos aleatorizados con una N de 938 pacientes. Al usar cualquier aguja de BAT mediante la técnica BAT-UCE, biopsia con aguja delgada guiado por ultrasonido endoscópico, los umbrales ASGE propuestos se alcanzaron con 3 pases, pero no con 1 o con 2. Se obtuvo una precisión combinada del 92%, una adecuación del tejido del 87% y un rendimiento diagnóstico del 92%. Ahora bien, ¿qué pasó al usar las agujas con puntilla de horquilla, es decir, SharpCore o Acquired? Se observó que solo un pase fue suficiente para alcanzar los umbrales ASGE, obteniendo una precisión combinada del 85%, una adecuación del tejido combinado del 95% y un rendimiento diagnóstico combinado del 76%. Ahora bien, al añadir un segundo pase se mejoró significativamente la adecuación del tejido con una OR de 2.55 y el rendimiento diagnóstico con una OR de 2.72. Sin embargo, al realizar un tercer pase no mejoró la precisión, la adecuación del tejido o el rendimiento diagnóstico. Este estudio nos concluye que en este metaanálisis de estudios aleatorizados se encontró que 2 pases son óptimos para diagnosticar con precisión lesiones sólidas pancreáticas con agujas para biopsia con aguja delgada guiado por ultrasonido endoscópico de tercera generación en ausencia de robos. Segundo estudio que les presentaré se titula Rendimiento diagnóstico de diferentes técnicas de biopsia con aguja delgada guiada por ultrasonido endoscópico de masas sólidas pancreáticas. Una revisión sistemática y metaanálisis en red. Como introducción, se han informado índices de sensibilidad y precisión diagnóstica muy altos con las agujas BAT-UCE de tercera generación. Sin embargo, no existe evidencia limitada sobre el rendimiento diagnóstico comparativo de las técnicas de muestreo y sigue siendo tema de debate. Métodos. Se realizó una búsqueda de la literatura de los ensayos que valoran las tasas de adecuación de la muestra. Como resultado principal, la contaminación sanguínea y la integridad del tejido utilizando agujas para la técnica BAT-UCE. Se realizaron comparaciones directas e indirectas entre la técnica de tracción lenta, succión seca, succión húmeda o sin succión. Los resultados se expresaron como riesgo relativo e intervalos de confianza del 95%. Resultados: se identificaron 9 estudios clínicos aleatorizados con una N de 756 pacientes. En el metaanálisis en red, ninguna técnica de succión fue significativamente inferior a las otras técnicas en cuanto a la adecuación de la muestra. Por otro lado, la succión húmeda resultó ser la mejor técnica y la ausencia de succión mostró una menor utilidad en términos de adecuación de la muestra. Asimismo, la succión seca se asoció con tasas significativamente más altas de contaminación por sangre en comparación con la extracción lenta, mientras que ninguna técnica de succión condujo a una menor contaminación sanguínea de las muestras en comparación con las otras. Asimismo, finalmente tenemos como resultados que la succión húmeda superó significativamente a la succión seca en términos de integridad tisular de la muestra con un RR de 1.36, mientras que ninguna de las otras comparaciones directas e indirectas fue significativa. En conclusión, la succión húmeda parece proporcionar altos índices de integridad y muestras adecuadas, aunque la contaminación sanguínea fue alta. Finalmente, el tercer estudio que les presentaré se titula Excelente rendimiento diagnóstico de biopsias con aguja delgada guiado por ultrasonido endoscópico de lesiones sólidas de páncreas de las muestras con envío directo en formalina para una evaluación histopatológica. Esto es un estudio prospectivo y multicéntrico. Como introducción tenemos que no existen estudios prospectivos sobre rendimiento diagnóstico de las muestras
de biopsia con aguja delgada guiada por ultrasonoscópico, que son enviadas en formalina para evaluación histopatológica sola sin citopatología. El objetivo de este estudio es evaluar prospectivamente la utilidad de las muestras de BAT-UCE de lesiones sólidas de páncreas enviadas para histología en formalina con evaluación macroscópica in situ. Métodos. Este fue un estudio prospectivo realizado en 2 centros de referencia de tercer nivel. Se contactó a los pacientes para un seguimiento una semana después del procedimiento para determinar cualquier evento adverso. Se evaluó la adecuación de todas las muestras utilizando MOUS, es decir, la evaluación macroscópica in situ. Patólogos certificados determinaron la idoneidad del tejido y el diagnóstico final. En muestras no diagnósticas y lesiones con hallazgos venidos se determinó un diagnóstico final mediante la evaluación de muestras de resección quirúrgica o mediante el seguimiento. Resultados: entre abril del 2021 y noviembre del 2022 se incluyeron 46 pacientes. Se utilizó aguja Franzen calibre 22 en el 97.8% de los casos, con una media de 2.7 pasas. La adquisición exitosa de tejido ocurrió en todos los casos y la evaluación macroscópica en sitio MOSE encontró que 40 muestras, es decir, el 87%, tenían un tamaño adecuado. Asimismo, el rendimiento diagnóstico general fue del 93.4% y la tasa general de eventos adversos durante la primera semana fue del 2% con una pancreatitis leve. En conclusión, este es el primer estudio prospectivo multicéntrico que demuestra el excelente rendimiento diagnóstico de hasta el 93.4% del tejido enviado en formalina para evaluación histopatológica de las muestras obtenidas mediante BAT-UCE, biopsias con aguja delgada guiada por endoscópico de lesiones sólidas de páncreas. El autor concluye que sus hallazgos demuestran que la técnica BAT-UCE con análisis histopatológico de muestras conservadas en formalina puede eliminar la necesidad de una citopatología de rutina para el diagnóstico. Conclusiones. Primera conclusión: 2 pases son óptimos para diagnosticar con precisión masas pancreáticas con agujas de tercera generación en ausencias de robos. Segunda conclusión: la técnica de succión húmeda parece proporcionar altos índices de integridad y muestras adecuadas, aunque con alta contaminación sanguínea. Y en tercer lugar, tenemos que el tejido enviado en formal para evaluación histológica de las muestras obtenidas por BAT-UCE de lesiones sólidas de páncreas, es decir, biopsias con aguja delgada guiada por endoscópico, tuvo un alto rendimiento diagnóstico de hasta el 93.4% con evaluación macroscópica in situ. Gracias por su atención.